primer lugar, agradecer a los dirigentes de la bancaria y agradecer también a los compañeros y compañeras bancarias. La verdad que yo no sabía, me ha ocurrido en algunas oportunidades, pero no lo sabía y me lo voy a llevar en el corazón a esto que me acaban de contar, que es la primera vez que un ministro de Economía concurre acá a esta sala a hablar cara a cara con los compañeros trabajadores. Yo no sé si eso pasó porque no lo invitaron o... Acabaron, no nos invitamos. No sé si pasó porque no lo invitaron, pero sí me consta que muchos que ocuparon la que hoy es mi oficina, el que hoy es mi sillón, no tenían ninguna voluntad, ninguna gana, ninguna vocación, ningún interés en compartir y en hablar frente a frente con los compañeros trabajadores. No es el caso de este gobierno, no es el caso de este ministro. Muchas gracias. En segundo lugar, que sea a modo de cierre de un seminario de formaciones, ¿no? De un seminario de formación de los trabajadores. Ustedes saben que yo provengo de la experiencia gremial, porque fui militante en el secundario, fui militante en la universidad y después fui militante como trabajador en el sindicato de los trabajadores universitarios, de los docentes universitarios de mi facultad. Fui el secretario general de nuestro gremio. Saben que por venir del sector, yo siempre, absolutamente siempre, tuve la convicción de que el movimiento obrero, de que los trabajadores tienen que hacer su propia formación. No alcanza con verificar diplomas, cursos, seminarios tomados en otras instituciones. Tienen que ser los trabajadores los que tomen a su cargo su propia formación, porque la economía que durante años y años, durante décadas, se enseñó, se predicó y se estableció que respondía a un pensamiento único, que había una sola teoría económica. La economía en particular es una ciencia social que, como en toda ciencia social, hay muchas escuelas distintas. Y esas escuelas distintas pueden separarse de muchas maneras, marxistas, keynesianos, pueden encontrarse neoclásicos, liberales, pueden encontrarse 500 escuelas de pensamiento económico. A mí me interesa más la definición de las diferentes escuelas de pensamiento económico y las diferentes perspectivas económicas y sociales según cuáles son los intereses que se busca defender, qué perspectiva se busca tomar. Y la única forma de garantizar que la perspectiva de lo que se enseña desde el punto de vista del contenido sea y provenga de los intereses genuinos de los trabajadores es que sean los propios trabajadores los que tomen en su mano la formación. Por eso saludo a quienes tomaron este curso, a quienes lo organizaron, este tercer esfuerzo tan importante, al cuerpo docente, en el que veo muchas caras amigas y conocidas, pero no quería dejar de decir eso. Tercer lugar, ustedes saben que estamos transitando, a pesar de que hayan tratado aquí en la Argentina de hacernos creer que vivíamos en un termo, divorciado del mundo, que todo lo bueno que pasa es por casualidad, por el clima, por la fertilidad del suelo y todo lo malo que pasa es por el gobierno. Pero ustedes saben que estamos transitando una de las más graves y profundas y duraderas a esta altura crisis de la historia del capitalismo. No estoy exagerando. Estamos en este momento en el 8º año de una crisis que se inició en el centro de las finanzas internacionales, cosa que yo celebro que haya ocurrido, que esta crisis haya empezado en Wall Street, que haya empezado con la caída de esta casa financiera Lehman Brothers, para que quede la estampa nuevamente de cuál es el origen de la crisis actual del capitalismo. Esto trató de ser disimulado muchas veces. En primer lugar, la crisis se inicia en 2008, 2009 es un año muy duro para todas las economías del mundo, también hay que decirlo para los hermanos trabajadores de Estados Unidos. También hay que decirlo, porque ellos han sufrido desalojos,
eso ha sido también tapado, han sufrido desempleo, la tasa de desempleo en la economía norteamericana se duplicó, y no estoy hablando de la duplicación en un pequeño país lateral de la economía mundial, estoy hablando de pasar de 4,5 a 9 puntos de desempleados en la principal economía del mundo. Pero después en 2010 y 2011 hubo una especie de amague, una especie de rebrote donde parecía que la crisis estaba superada, y ahí teníamos a los economistas del establishment, de los organismos financieros, de Estados Unidos, diciendo que la crisis se había terminado, porque no pueden asumir ni el origen de la crisis ni la naturaleza de esa crisis. Sin embargo, poco después, ya en 2011, la crisis azotó el suelo europeo y lo hizo afectando, como no podía ser de otra manera, con más dureza a aquellos países más vulnerables, a países que hay que decirlo, hace poco para nosotros, mirando desde acá, desde el sur, eran economías prósperas, invulnerables, a donde muchos argentinos, muchos compatriotas decidieron irse cuando se produjo la crisis aquí, porque se pensaba que en países como España, países como Portugal, países como Irlanda, países como Italia, países como Grecia, no iba a haber nunca una crisis, no iba a haber nunca ninguna dificultad. Hoy, hasta cierto punto, estamos anestesiados, y me parece que cabe también desde aquí enviar nuestra solidaridad a los pueblos de España, a los pueblos de Grecia, que están sufriendo algo muy parecido a lo que nosotros sufrimos en el año 2001. Están con tasas de desempleo superiores al 20%, superiores al 50% o hasta 60% para los sectores juveniles. Es decir, se está viviendo un drama social con pocos precedentes que ahora azota a las economías europeas. Esa crisis continúa y hoy, en un nuevo capítulo, está desplazándose, y los misiles de esta crisis están apuntando hacia países como el nuestro. Son las economías emergentes las que ahora están en la mira, las que ahora están empezando a sufrir, y ya con bastante rigor, las circunstancias de esta crisis internacional, a través de la caída de los precios de sus exportaciones, a través de la depresión mundial y la pérdida de los mercados, a través del canal financiero que los priva de fondos y que muchas veces los obliga a tomar medidas, porque no son medidas voluntarias, como devaluaciones del 60%, 80% que han ocurrido en estos pocos días en algunos países emergentes. Esta crisis ya nos deja algunas enseñanzas. Una primera enseñanza es que cuando uno mira lo que ocurre en Grecia, o que Grecia tuvo un corralito hace no mucho tiempo, o lo que pasa en España con el prácticamente quiebre de su sector financiero, cuando uno mira lo que pasa con el desempleo, con la pobreza, con la indigencia, y también cuando uno mira la parte afectiva y espiritual que genera la crisis en los pueblos, ¿no? Esa desesperanza, esa situación de que no hay salida, esa situación de que los fenómenos económicos son como fenómenos naturales, que cuando te toca el tsunami, te tocó el tsunami, y entonces no hay con qué darle y no hay cómo hacer, y se votan otros, hay una enorme inestabilidad política, como también sufrimos en la Argentina, con 5 presidentes seguidos, y todo eso está ocurriendo. ¿Cuál es la diferencia? Y esta enseñanza me quería remitir. Que en estos pueblos europeos, la verdad es que la crisis empezó ya hace 5 años o más, y no se ve el final del túnel. Esto nos indica algo que para mí debemos conservar como un aprendizaje de lo que ocurrió en Argentina, porque es cierto que la crisis de 2001 fue profundísima, nos llevó al infierno, 25% de desempleo, 50% de pobreza, una situación de quiebre del sistema productivo, bancario, de quiebre también moral. Pero 2002 fue un año tremendo también, y ya en mayo de 2003 Argentina tuvo una nueva esperanza, con un presidente que, viniendo del sur, dijo, algunos no le creyeron, yo en ese momento no era kirchnerista, muy pocos lo eran, lo conocíamos a Néstor de esa manera, diciendo que venía a proponernos un sueño. Pero lo que quiero decir es que a partir del 25 de mayo de 2003, muy rápidamente, para algunos sorprendentemente rápido, por decisiones tremendamente valientes que se tomaron en cada una de esas instancias y en el peor de los momentos, Argentina rápidamente empezó una fase de recuperación económica que después se convirtió
poco después se convirtió en el ciclo histórico de mayor crecimiento de toda la historia argentina. Pero vemos que eso, como le gusta decir a la presidenta, no fue magia. Fueron determinadas políticas económicas, y yo recuerdo también, porque junto con Emanuel leíamos y observábamos lo que se decía de esa crisis formidable que estaba ocurriendo, y cuando Argentina empieza a crecer, lo llaman con todo cinismo, algo que se conoce como un fenómeno económico, que era el rebote. La frase esta del rebote en economía viene de la idea del rebote del gato muerto. Decían que Argentina estaba creciendo porque cuando uno arroja un gato muerto que no está vivo, llega al piso y rebota. Y no es que esté saltando, no es que haya revivido, sino que está muerto. Entonces decían que Argentina no estaba creciendo, sino que estaba rebotando, que había tocado fondo. Lo que nos enseña la política económica, lo que nos enseña nuestra experiencia histórica, lo que nos enseña la crisis actual, es que eso no fue automático, no fue un fenómeno natural, y menos todavía el resurgir simplemente mecánico de un muerto que empieza a subir, sino que fue el resultado de decisiones de política económica y de política que iban a contramano de lo que se había enseñado, de lo que se había hecho, de lo que se había pregonado y de lo que se había impuesto en la Argentina durante 30 años. Y que eso dio resultado, y que cuando no se aplica y por el contrario vuelven con el amargo remedio del ajuste, del sobreendeudamiento, de la apertura indiscriminada, de la desindustrialización, presentado como salida de la crisis, lo que le pasa a los pueblos es que siguen sufriendo. Por eso la Argentina aprendió una lección y ahora en las elecciones no vamos a repetir esos errores. No vamos a volver a repetir esos errores, no va a ser por las urnas que vuelva el ajuste. Tenemos que luchar, compañeros, para que no sea por las urnas, camuflado, disfrazado, como un Frankenstein que se le ven los tornillos, las costuras, hecho de retazos, de ideas, de proyectos truncos, de ideas mal concebidas, y después para colmo maquillados por asesores de marketing electoral, por focus group que le dicen que tienen que decir, que cambia de idea. No podemos dejar que el ajuste venga vestido de señor, pero en realidad sea un monstruo. Quiero hablar de otro aprendizaje que nos deja la crisis. El otro aprendizaje que nos deja es que ahora la crisis, como dije, se está trasladando. Es la misma crisis. Se inició donde se inició, fue por lo que fue, y se ha desplazado, y ahora pretende descargarse todo el rigor, todas las desgracias de la crisis económica sobre las espaldas de los pueblos menos avanzados, de las economías menos desarrolladas, de los más pobres. Es decir, que ahora estamos en la estación donde esa crisis pretende llegar a los países emergentes, a los países menos desarrollados, menos industrializados, que menos instrumentos parecen tener para atajar esa situación. Y yo he visto con sorpresa, con desagrado, pero con alerta también, porque nosotros como pueblo hemos transitado por esos caminos y no nos van a meter el perro nuevamente. Ahora están tratando de inculcar en el discurso económico mundial que la crisis actual es culpa, ¿saben de quién? De los países emergentes. Esa crisis, parece chiste y parece joda, pero es así. Todos los artículos que se están escribiendo, hoy apareció uno nuevo en el Wall Street Journal, ya había aparecido en el Financial Times, lo han dicho y repetido en las sesiones privadas del Fondo Monetario Internacional. Lo que está pasando, dicen, es que como China se desaceleró por todos los errores que ha tenido China, entonces no compra más commodities, entonces cayeron los precios de las commodities, entonces eso afecta a los países emergentes, que para colmo, con la fábula de la cigarra y la hormiga, cuando tuvieron los precios razonables, en vez de ahorrarla, lo digo de otra manera, en vez de dársela a ellos y que la administren en sus fondos comunes de inversión para la timba, la usaron para cosas estúpidas, inútiles, dispendiosas, clientelistas y populistas, como darle de comer a los que tienen hambre. Entonces, por esa imprudencia, compañeros y compañeras, ahora todo el mundo desarrollado, que ya se había recuperado, otra gran mentira, hoy el Fondo Monetario Internacional confiesa
que ese mundo desarrollado que dice que ya terminó la crisis va a crecer en su conjunto al 2% y las economías emergentes vamos a crecer al 4%, es decir, al doble que el mundo desarrollado. Todavía somos la locomotora del mundo, todavía cargamos ese rastro de ese lastre que es el desastre que armaron los países desarrollados y que nosotros debemos seguir tirando. Pero conociendo este discurso y prefigurándonos un poco por dónde viene la mano o por dónde viene la trompada, yo quiero decir que aquí en la economía argentina, aquí en la sociedad argentina, aquí en el pueblo argentino, podemos estar orgullosos de una presidenta que cuando se vio venir esta tormenta, ya en el año pasado, en el año 2014, indicó al Ministerio de Economía, a todos sus ministerios, pero principalmente al Ministerio de Economía, que se tomaran todas las medidas precautorias necesarias para que esa crisis no se descargue en los hombros de los argentinos, para que no se pierda para que no se pierda trabajo, para que no se pierda salario, para que no se pierda ingreso, para que no se pierdan planes para los que los tienen, para que no se pierdan jubilaciones, para que esa crisis no nos afecte y no nos tuerza el rumbo que tenemos. Muchos planes de esos hoy son moneda corriente, hoy se han instalado a pesar de que los medios dominantes no lo difunden, ni siquiera para que sus lectores que podrían ser beneficiarios o recibirlos tengan la posibilidad de acceder, lo ocultan, pero el Ahora 12, el Precios Cuidados, el Subbeneficios, el Progresar, el Procrear, todos planes lanzados en el marco de una crisis que se venía y que cuando decíamos esto es por la crisis que hay, sufríamos burlas, sufríamos críticas, decían ¿qué crisis? Si al mundo le va bárbaro. Y ahora, cuando la crisis descarga sobre países vecinos, nosotros podemos decir con orgullo que la independencia, la soberanía y la autonomía argentina nos ha permitido resguardarnos y estamos terminando un año donde nos metieron miedo, porque ellos saben que el miedo es un instrumento también electoral. Nos metieron miedo, trataron de meter miedo, trataron de que la gente pensara que estaba todo mal, que todo fundía, que iba a perder el laburo, que la economía se iba al tacho, que no iba a haber reservas, que no se iba a pagar los vencimientos de la deuda, que si se pagaban se iban a especificar. Han dicho cualquier barbaridad porque el miedo, meter miedo, tiene dos virtudes para ellos. Una, que probablemente alguien por miedo a lo que pasó decida votar al liberalismo, a la derecha, diciendo, bueno, tal vez estos que tienen más llegada, que tienen mejores amigos, que les sonríen los bancos extranjeros, que les sonríen la gente del fondo, tal vez ellos puedan corregir las cosas o ayudar. Y en segundo lugar, porque si ponen miedo y ponen incertidumbre y ponen desánimo en los argentinos, piensan que así van a poder imponer su plan económico del ajuste. Quieren que el plan económico del ajuste llegue porque la gente se los pida, porque cree que, bueno, que es la única manera, que entonces hay que ajustar, hay que endeudarse, hay que arreglar de cualquier manera con los buitres, hay que hacer todo eso que los argentinos sabemos y vamos a demostrar en las urnas que no queremos hacer nunca más. Por último, compañeros y compañeras, por último, dos palabras más. La primera, que ustedes saben que esta crisis internacional tuvo como su cuna al sector financiero. Un sector financiero que a escala mundial se ha hipertrofiado, ha crecido desmesuradamente, ha generado instrumentos especulativos que han logrado algo que es tremendamente nocivo para el desarrollo del capitalismo, que es que los negocios financieros, la timba, el casino, sean más rentables y más seguros que la inversión productiva, que la inversión para el consumo, que el movimiento de la economía real. Cuando esa pelea la ganan con rentabilidades extraordinarias, con rentabilidades desmedidas, entonces eso erosiona la base normal del crecimiento, de la acumulación y, por supuesto, de la distribución de la riqueza. Y se ha echado culpa sobre el sector financiero. Se ha dicho, es el sector financiero el que ha producido esta crisis. Yo quiero hacer unos comentarios sobre esto. En primer lugar, quiero decir algo que para mí es central de comprender y que es parte de lo que seguramente han discutido en este curso de formación. El crédito
El crédito es uno de los resortes y una de las palancas más poderosas que tiene la acumulación y el crecimiento y el desarrollo de las economías. No hay economía, ni individual, ni de un negocio pequeño, ni de un gran negocio, y menos todavía de un país que pueda vivir y prosperar sin crédito. El crédito es un instrumento central para el desarrollo económico. Ahora bien, para que ese crédito no tenga por su propia dinámica una desmedida y desmesurada proliferación hacia instrumentos especulativos, hacia derivados, hacia credit default swaps y demás instrumentos financieros que generan especulación sobre otros instrumentos que son de especulación, sobre otros instrumentos que son especulación, y hay que recorrer una cadena de 15 eslabones para llegar a una actividad real que finalmente es la que produce la rentabilidad, la ganancia y la riqueza, la actividad real. En ese caso, la actividad financiera se convierte en una carga y en un peso para el proceso productivo. Y tiene este perverso rol de apropiar excedentes que se producen a través de la única manera de producir excedentes, que es con la inversión y con el trabajo en la economía genuina. Cuando el sector financiero se convierte en eso, se convierte en una carga y se convierte en un desastre para la acumulación y el crecimiento de los países. Ahora bien, lo único que puede impedir que eso ocurra es la regulación del Estado. Es la regulación del Estado. Y si el Estado va a regular el sector financiero, necesita de la participación y necesita del concurso y la colaboración de los trabajadores del sector, porque son ellos los que conocen las manganetas, los negocios, las desviaciones, las truchadas. Son un instrumento central para convertir al crédito en una verdadera palanca del desarrollo, para convertir al crédito en un instrumento para el bienestar del pueblo. Eso es posible, pero necesita de algo a lo que se resiste el sector como gato panza arriba, acá y en el mundo entero. Han inventado formas de operar en banca en las sombras, en banca offshore, en banca acá, en banca allá, en banca no bancaria, en diferentes tipos de instituciones, en una proliferación de instrumentos, de direcciones, de países, de conductos para sacar la riqueza producida por los trabajadores, producida por las economías y llevársela hacia la timba de la especulación que siempre termina favoreciendo a los mismos. Hay que regular al sector financiero. Eso marcan las mejores prácticas internacionales. Y eso es lo que ha hecho y ha tenido enormes avances, también lleno de coraje durante este gobierno, con el cambio de la Carta Orgánica, con la unificación de los instrumentos de control que antes actuaban a veces desincronizadamente, con una nueva Carta Orgánica que nos permite regular primero tasas de interés para impedir que se hagan negocios desmesurados con la necesidad de la gente. Por otro lado, destino de determinada porción de los fondos para que vayan hacia el sector productivo y el sector vinculado al crecimiento. Se ha avanzado mucho, pero compañeros, compañeras, si estamos, y ahora como candidato pidiendo el voto, es porque hay que avanzar mucho más en este plano. Hay que convertir al sector financiero en un instrumento de desarrollo en la Argentina. No solo el financiero estatal, también el financiero privado. La plata es de los argentinos. Y por último, quería felicitar a la conducción de la bancaria en persona de su secretario general, Sergio Palazzo, por la enorme generosidad que ha tenido, pero también porque en un momento donde se están discutiendo cosas tan importantes como el salario, donde se están discutiendo cosas urgentes como el próximo aumento, donde está la presión y la participación de las bases, de los compañeros que quieren soluciones, que quieren respuestas, tuvo la madurez para dar un paso histórico en la República Argentina, que es hacer que los trabajadores bancarios sean los primeros que han puesto en su rama de actividad la participación en la ganancia
en el convenio. Cumplimos con un derecho histórico, con un derecho que está en la Constitución Nacional, con una necesidad de la hora, pero además hemos cumplido con nuestros ideales. Las ganancias son también de los que las producen. Compañeras, un fuerte aplauso para el ministro. Bien merecido. Les comento que Axel, por compromiso de campaña, tuvo este tiempito que nos dio, que ha sido bastante extenso y que agradecemos profundamente. Obviamente no se puede quedar a la entrega de todos los diplomas, así que lo vamos a liberar. Y ahora que va a ser sin duda diputado nacional, lo hablaba con él antes de venir, le vamos a dar la enorme tarea seguramente de un planteo histórico que tiene nuestra organización y que tiene que ver con que si el banco hipotecario es de la mayoría estatal, si el principal negocio que tiene se lo da el Estado, termina siendo el Estado el que lo vuelva a controlar para generar vivienda en la Argentina. Y alguna vez, como le decía recién, cambiemos el búho, que es un ave nocturna y rapaz, por el hornero, que es un pájaro nacional y construye vivienda.